Cierren los ojos e imaginen el salvaje oeste. ¿Qué ven? Sombreros de vaquero, revólveres al cinto, diligencias cruzando llanuras polvorientas. John Wayne, Clint Eastwood. Es una imagen poderosa, forjada en el celuloide de Hollywood, pero es una imagen incompleta. Es una historia que empieza a la mitad, porque mucho antes de que existiera Estados Unidos, antes de que el primer vaquero anglosajón cabalgara por las grandes llanuras, otros jinetes ya habían recorrido ese vasto continente, hombres de otra tierra, con otra lengua y otra fe. Esta es la historia del western que te ocultaron, la verdadera primera conquista del oeste. Viajemos al año 1528. La Florida no es el paraíso soleado de los jubilados que conocemos hoy, sino una tierra pantanosa, desconocida y hostil. En sus costas naufraga una expedición española. De 600 hombres, solo un puñado sobrevive al desastre. Entre ellos, un hombre cuyo nombre resonará a través de los siglos como un eco de resistencia increíble. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Su odisea no ha hecho más que empezar. Capturado por tribus locales, lo que le espera no es una muerte rápida, sino años de esclavitud. Aprende sus lenguas, sus costumbres, observa, sobrevive. Su estatus cambia de forma inesperada. Sus conocimientos rudimentarios de medicina europea, mezclados con la fe y la desesperación, le convierten en un curandero a los ojos de los nativos. Su fama se extiende de tribu en tribu. Ya no es un esclavo, sino una figura mística, un hombre que camina entre mundos. Así comienza un viaje épico, una caminata de 8 años que desafía toda lógica. A pie, junto a otros 3 supervivientes, entre ellos un esclavo africano llamado Estebanico, cruzan lo que hoy es Texas, Arizona, Nuevo México y el norte de México. Son los primeros no nativos en contemplar esos paisajes áridos, en ver los bisontes que oscurecían las llanuras. Cabeza de Vaca no es un conquistador con armadura y espada, es un hombre desnudo, hambriento, un peregrino que vive de la caridad de los pueblos que encuentra. Se convierte en el primer europeo que vivió como un indígena que entendió su mundo desde dentro. Y lo más importante, a su regreso a la civilización, escribió sobre ello. Su libro, Naufragios y Comentarios, es una ventana sin precedentes a la Norteamérica precolombina, un tesoro etnográfico que describe con detalle la vida, las creencias y las luchas de docenas de pueblos olvidados. Su viaje no fue en busca de oro, sino de supervivencia. Y en el proceso, encontró la humanidad compartida en una tierra que los mapas de su época dibujaban como un vacío. Apenas una década después de la odisea de Cabeza de Vaca, otro español se adentra en el corazón del continente, pero con intenciones muy diferentes. Su nombre es Hernando de Soto. No es un náufrago, sino un conquistador veterano, enriquecido por el saqueo del Imperio Inca en Perú. En 1539, desembarca de nuevo en Florida, pero esta vez al mando de un ejército formidable. Más de 600 hombres, 200 caballos, perros de guerra y una piara de cerdos que serviría como despensa andante. Su objetivo es claro y brutal: encontrar otro Perú, otra fuente de oro inagotable. No busca comprender, sino conquistar. Su expedición se convierte en una herida sangrante que atraviesa el sureste de Norteamérica. Durante 4 años, su ejército marcha implacablemente a través de lo que hoy son los estados de Georgia, las Carolinas, Tennessee, Alabama y Mississippi. Dejan un rastro de violencia, enfermedad y destrucción. Exigen comida. Secuestran a los jefes locales y se enfrentan en batallas campales contra confederaciones de pueblos nativos altamente organizados, como la cultura del Mississippi, cuyos guerreros les presentan una resistencia feroz. De Soto es el primer europeo en contemplar la majestuosidad del río Mississippi, al que llama el río del Espíritu Santo, pero este hito histórico es solo una nota al pie en su frenética y desesperada búsqueda de riquezas que nunca aparecen. El continente se revela no como una tesorería, sino como un laberinto mortal. El clima, las enfermedades y la guerra constante diezman a sus hombres. Finalmente, en 1542, a orillas del gran río que él mismo descubrió para Europa, Hernando de Soto muere de fiebres, consumido por su propia ambición. Sus hombres, temiendo que los nativos profanen su cuerpo, lo hunden en las profundidades del Mississippi durante la noche.
Murió sin saber dónde estaba, un fantasma perdido en el inmenso territorio que había intentado someter. Su expedición fue un fracaso militar y económico, pero su legado fue terrible y duradero. Las enfermedades que introdujeron sus tropas y sus cerdos se extendieron como la pólvora, devastando las poblaciones nativas mucho antes de la llegada de los colonos ingleses. Cambió el mapa demográfico del continente para siempre. Pasemos ahora a finales del siglo XVI. El escenario es el vasto y árido desierto de Chihuahua, al norte de la Nueva España. Un nuevo protagonista entra en escena, Juan de Oñate. Descendiente de una de las familias más ricas de México, su fortuna proviene de las minas de plata. Pero Oñate no se conforma con la riqueza. Anhela la gloria, el título de adelantado, el honor de conquistar una nueva provincia para el rey. Su objetivo es el mítico reino de Nuevo México, las tierras exploradas décadas antes por Coronado en su búsqueda de las 7 ciudades de Cíbola. En 1598, Oñate organiza una expedición colosal, no solo de soldados, sino de familias enteras, con carretas, ganado y semillas. No vienen a saquear y marcharse, vienen a quedarse, vienen a fundar. Su viaje es una proeza logística. Abren una ruta directa a través del desierto, el camino real de tierra adentro, un camino que se usará durante 300 años. Al llegar al valle del Río Grande, entran en contacto con los pueblos, sociedades agrícolas sedentarias que viven en impresionantes ciudades de adobe de varios pisos. El encuentro inicial es pacífico, pero la tensión no tarda en escalar. Los españoles exigen tributos y trabajo, y su presencia altera un equilibrio de siglos. El conflicto estalla en el pueblo de Acoma, la ciudad del cielo, construida sobre una imponente meseta de roca. Tras una revuelta en la que varios españoles mueren, la represalia de Oñate es terrible y desproporcionada. Ordena un asalto al pueblo que termina en una masacre. A los hombres supervivientes mayores de 25 años les corta un pie como castigo ejemplar. Juan de Oñate fue un fundador de rutas imposibles, el hombre que estableció la presencia española permanente en el suroeste de Estados Unidos, fundando la futura Santa Fe. Pero también fue el arquitecto de conflictos eternos, sembrando un resentimiento que culminaría 80 años después en la Gran Revuelta Pueblo, la única vez que los nativos americanos lograron expulsar por completo a los colonizadores europeos de sus tierras. Las historias de Cabeza de Vaca, de Soto y Oñate son solo 3 capítulos de una saga mucho más amplia. Durante siglos, los españoles exploraron, comerciaron, lucharon y se mezclaron con los pueblos nativos de Norteamérica. Desde Florida hasta California, desde Kansas hasta el delta del Mississippi, la huella española es profunda. Fueron ellos quienes introdujeron el caballo en las grandes llanuras, transformando para siempre la cultura de los Sioux, los Cheyennes y los Comanches, creando la icónica imagen del guerrero indio a caballo. Mucho antes de que Lewis y Clark se maravillaran ante la vastedad del oeste, exploradores españoles ya habían cartografiado gran parte de ese territorio. Los nombres de nuestros estados y ciudades lo atestiguan: Nevada, Colorado, Montana, Los Ángeles, San Francisco, San Antonio. Son ecos de una historia hispana que ha sido sistemáticamente marginada. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué nadie cuenta esta historia? ¿Por qué no hay grandes películas de Hollywood sobre la odisea de Cabeza de Vaca o la trágica ambición de De Soto? La respuesta es compleja, en parte porque la historia la escriben los vencedores. La narrativa nacional de Estados Unidos se construyó sobre el mito del destino manifiesto, de la expansión de este a oeste, de la civilización anglosajona domando una tierra salvaje. En este relato, los españoles son relegados al papel de villanos crueles en el sur, una nota a pie de página antes de que comenzara la verdadera historia. Admitir la profundidad y la antigüedad de la presencia hispana en Norteamérica complica ese mito fundacional. Desafía la idea de que todo comenzó con los peregrinos en Plymouth Rock. Este no es el western de Hollywood. No hay buenos contra malos claramente definidos. Es una historia de resistencia increíble, de ambición desmedida, de crueldad brutal y de encuentros culturales que cambiaron el mundo. Es el western real, más antiguo, más complejo
y en muchos sentidos, más épico. Los primeros jinetes de América no llevaban sombreros de vaquero, llevaban morriones de acero, hablaban español, y sus historias, olvidadas durante demasiado tiempo, merecen ser recordadas. Son una parte fundamental y fascinante de la historia de este continente. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado oculto de Norteamérica. Si te ha gustado descubrir esta historia, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. ¡Hasta la próxima!